a lo que son modelos de probabilidad y ahí vamos a hacer hartos problemitas. Acá, subtítulo número 1. Vamos a colocarle los tipos de variable aleatoria. Variable aleatoria discreta. Empezamos con este. Les estaba comentando que había dos tipos de variable aleatoria. Ay, perdón. Se preocupen de la batería, va a durar. Variable aleatoria discreta. Ya vamos a empezar con eso. Bien. Hay dos tipos de variable aleatoria, discreta y continua. Ya vamos a empezar con este. Vamos a colocarle la definición. Ya, y les comento que está bien relacionado con el tipo de variable con el cual se trabaja. Si recuerdan, en el primer capítulo habíamos hablado acerca de lo que es variable cualitativa, variable cuantitativa, ¿no ve? Y en las cuantitativas hemos trabajado con lo que son variables discretas y variables continuas, ¿no ve? Entonces, vamos a trabajar técnicamente con eso, ¿ya? Con las cuantitativas que son discretas y continuas. Entonces, es el primer caso, ¿ya? Definición. Colocaremos lo siguiente. Se dice que una función, le colocamos, se dice que una función X con dominio en el espacio muestral y su rango en R, los reales, es una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Variable aleatoria lo vamos a abreviar así, de este orden. ¿Ya? Variable aleatoria discreta, coma, si el rango de X, ¿no? Es el conjunto de llegada de X, ¿no? Es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto finito. Finito o infinito numerable. Infinito numerable. ¿Ya? Finito, infinito numerable. Bueno, ¿cómo le colocamos? Es decir, existe un conjunto finito. Es decir, existe un conjunto finito. Le colocaremos R sub X como conjunto y vamos a colocar datos. X1, X2, puntos suspensivos hasta XN, una XK le pondremos. ¿Ya? De esa forma, incluido en los reales. ¿Ya? De esa forma. O conjunto infinito. O conjunto infinito numerable. Y ahí le colocaremos R de X igual a X1, X2, puntos suspensivos y sin final. Así, de esa forma. ¿Ya? Tenemos esto. Tal que ocurre lo siguiente. Vamos a decir que la variable aleatoria aplicado a un elemento W pertenece al rango de X, de esa forma. ¿Ya? Es de acá para todo W que pertenece al espacio muestral, de esa forma. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que tú tienes un conjunto de elementos, ¿ya? Que se conocen, numerables, ¿no? Entonces, la variable aleatoria cae dentro de ese conjunto que es numerable. ¿Ya? Ahora, muchas veces, pues, se relaciona con el tipo de variable como les indicaba hace un momentito. ¿Ya? Como, por ejemplo, si tú tienes una variable discreta, se supone que tienes valores fijos, ¿no ve? Por ejemplo, número de estudiantes, la edad de una persona, ¿no ve? La cantidad de ganadores en un sorteo, ¿no ve? Número de hijos de un matrimonio, número de integrantes de una familia, ¿no ve? Entonces son números enteros, de esa forma, ¿no ve? Igual puede ser un valor
que sea conocido, ¿no? Como por ejemplo ganancia, digamos, ¿no? Al realizar, no sé, una kermés, digamos. Entonces puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú armas una kermés y resulta que sales con números negativos, entonces puede ser que haya pérdida, ¿no? Entonces, cuando ese valor es entero, en otras palabras, ¿ya? O es un número fijo que tú conoces, entonces eso es una variable aleatoria discreta. ¿Ya? Así, jóvenes. Entonces tenemos eso, ¿ya? Ahora, un ejemplo claro de esto sería pues el problema que hemos trabajado en la anterior clase, ¿no? Donde habíamos hablado de, por ejemplo, al lanzar no, eran 4 monedas, ¿no? Si tú lanzas 4 monedas, ver el número de caras. Entonces, las caras eran, por ejemplo, 0, ¿no ve? Eran 0, era 1, era 2 y era 3, ¿no ve? Entonces, esos son valores enteros. Bueno, más que enteros, son valores fijos, ¿no ve? Entonces, eso es una variable aleatoria discreta. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso es lo primero que hay que distinguir. ¿Así? ¿Ya? ¿Alguien tendrá alguna consultita, por favor? Ya. Entonces, creo que no hay ninguna consultita. Bien, haremos lo siguiente. Acá, vamos a colocar unas cuantas notas. ¿Ya? Primero, vamos a decir lo siguiente. Para una variable aleatoria discreta, ¿ya? Por una variable aleatoria discreta, coma, aunque no, la función de distribución de probabilidad, ¿ya? La función de distribución de probabilidad, ¿ya? De probabilidad se denomina función de cuantía, ¿ya? Así, función de cuantía. Así que tenemos que trabajar con así, función de cuantía, ¿ya? Ahora, entre las propiedades más importantes que se tiene es lo siguiente, ¿ya? Primero, la sumatoria, ¿ya? La sumatoria de todas las probabilidades de la función o de la variable aleatoria x, ¿no ve? Desde que y es igual a 1 hasta n, aunque le colocaremos sobre el rango, ¿ya? Dependiendo mucho del rango de x, es igual a 1, ¿ya? Eso es lo que se tiene directamente, ¿ya? Entonces, cumple esta propiedad, la función de distribución. Y bueno, la función de probabilidad, ¿no? ¿Ya? Tenemos la sumatoria de todos los elementos, o todas las probabilidades dentro del rango de x, cumplen esa propiedad. De esa forma. Ya tenemos eso. Ahora, por otro lado, tenemos lo siguiente. Para una variable aleatoria discreta, la probabilidad acumulada se obtiene mediante lo siguiente. Vamos a decir esto, la probabilidad de que x sea menor o igual, bueno, menor que un x, es igual a la sumatoria. Bueno, sumatoria desde que j es igual a 1 le pondremos hasta x, este es el valor x, de todas las probabilidades, de esa forma. ¿Ya? Y esto acá para todo, j, que sea igual a desde 1, ¿no? 1, 2, hasta acá, hasta el valor que se tenga. De esa forma. ¿Ya? Entonces, tenemos esto.
hay que sumar todo. Todas las probabilidades hasta un cierto valor. Que para que no haya ninguna confusión, vamos a colocar X sub J. Así. ¿Ya? Hasta ese valor. Ya, aunque se sobreentiende, ¿no? Pongamos así nomás. Así, jóvenes. Entonces, lo que hay que hacer es solamente sumar. ¿Ya? Tú le sumas todas las probabilidades hasta llegar a cierto valor. ¿Ya? Eso tenemos, jovencitos. ¿Alguien tendrá alguna consultita, por favor? Ya, creo que no. ¿No? Haremos un problemita. Un ejemplito básico. ¿Ya? Esto lo vamos a enviar al finalizar, ¿ya? Bueno, se recuerdo, por favor. Ejemplo. ¿Ya? Le pondremos lo siguiente. Vamos a decir estito. La función de probabilidad de una variable aleatoria X está dada por dos puntos y dice estito. Px es igual a C multiplicado por lambda a la X sobre X factorial. ¿Ya? De esa forma. Y acá te dice desde que X, bueno, cuando X es igual a 1, 2, bueno, 0, 1, 2 puntos suspensivos, ¿ya? O sea, no hay un final. Donde lambda es un número positivo. Donde lambda es un número positivo, punto seguido, inciso A, encontrarse, inciso B, calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Así. Bien, entonces, tenemos cita, jóvenes. Ya, tenemos cita. A ver, vamos a resolver esto. ¿Ya? Vamos a resolver esto para poder calcular, pues, cuál sería esa probabilidad, ¿no? Ahora, me dan acá en términos de lambda, ¿no? Pero no hay mucho problema, ¿no? Dice que lambda es un número positivo. No se conoce, pero es un número positivo. Ya, así que le colocaremos solución. Bien, tenemos esto. Primero, me dicen que aquí hay una función de probabilidad, ¿no? Podrían ser una función de cuantía porque tú tienes que mirar esta partecita. Te dice que X vale 0, vale 1, vale 2, vale 3 y sucesivamente. Son valores fijos, ¿no? No son intervalos. Por ejemplo, no te dice de 2 al 8, digamos, ¿verdad? No te dan como intervalo, te dan como número o valor contable. Entonces, eso es una variable aleatoria discreta. Ahora, mira, te dice que encuentres C, o sea, cuánto vale esta función de acá. ¿Ya? Para hallar esto, tenemos que recordar lo siguiente. Recordamos que la sumatoria de todas las probabilidades dentro del rango de X es igual a 1, ¿no ven? Entonces tengo que sumar todo eso. ¿Ya? Entonces, en este caso tendríamos lo siguiente. Entonces, lo colocamos. Ocurre esto. Sumatoria dentro del rango de X, ¿no ven? De la función, que en este caso es C, sobre X factorial, es igual a 1. Tenemos así. ¿Ya? Ahora de aquí hay que despejarse. ¿Ya? Y resulta que esto de acá, puedo sacarle la C afuera y tendríamos
la sumatoria dentro de todo el rango de x, que en este caso es desde 1 hasta el infinito, ¿no ve? La sumatoria, que le podemos colocar de esta forma, ¿no? Desde que y es igual a 1 hasta el infinito, ¿ya? Y aquí le podemos colocar lo siguiente, lambda elevado a la i sobre i factorial. De esa manera, ¿no? Porque el rango va cambiando para x, ¿no? Cuando x es 1, bueno, cuando x es 0, cuando x es 1, x es 2 y así sucesivamente. O para que sea más fácil de entender, en vez de i le colocaré n. ¿Sí? N factorial xl. De esa forma. Y esto es igual a 1. Pero resulta que esta partecita de acá, esto, ¿no ve? Es el desarrollo en serie. Se puede decir serie de Maclaurin o serie de Taylor, si quieren, ¿ya? De la exponencial. ¿Ya? Esto de acá es igual a e elevado a la alfa. ¿Ya? Es la serie de e al alfa. ¿Ya? De esa forma. Por lo tanto, pues ese desarrollo se conoce. ¿Ya? Es e a la alfa directamente. ¿Ya? Así que tenemos Se ha cortado. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí. Muchas gracias. Ya. Sí. Pensaba que la batería iba a durar, pero se apagó. Ya, pero la cuestión es que ya lo conecté. Volveré a transmitir, ¿ya? Un segundito. Ahí debe estar transmitiendo ya. Ya que cargue un ratito. Sí, no me doy cuenta que he visto bien bajo. Finalmente sabe durar. Me duraba un 5% por lo menos una hora. Pero ya. Bueno, la cuestión es que ya. Bien. Ya necesito que cargue. Ya, debemos continuar. Justo tenía que hacerse así. Ahí está. Bien, entonces continuaremos, ¿ya?
Ahí estamos. Ahora sí. Bien. Ya. Estamos hablando de esto, ¿no? Hay que calcular esta sumatoria, ¿ya? Pero esta sumatoria corresponde a la serie de E, ¿ya? De esa forma. Ahora, bien, entonces como tenemos esto, resulta que acá me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que tenemos que C multiplicado por E elevado a la lambda es igual a 1, ¿no ve? Entonces, esto significa que C va a ser igual a E a la menos lambda, ¿no ve? Porque pasaría a dividir, ¿no? Directamente esto. Entonces, ahí está. Y incluso esto sería ya la primera respuesta, ¿no? El inciso. De esa forma. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí le colocaremos, tenemos esta parte. A ver, tenemos que la función de probabilidad, así, va a ser igual a C, que es E a la menos lambda, multiplicado por lambda elevado a la X sobre X factorial. ¿No ve? Tenemos esto. Esa va a ser la función de probabilidad de esto. Donde X va a tomar esos valores, ¿no? X va a tomar el valor de 0, de 1, de 2, hasta el infinito. ¿Ya? Ahora bien, el inciso B, porque recuerden, el inciso A era este, ¿no ve? Me dice que calcule la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Eso es probabilidad acumulada, ¿no ve? Entonces tenemos esto. Me dice la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Como tendría que sumar la probabilidad desde el 2, ¿no ve? Tendría que sumar de 2, de 3, de 4, de 5 hasta el infinito, va a ser largo. Entonces haremos al revés, por complemento. Esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. ¿No ve? De esa forma. Entonces, esto de acá llegaría a ser 1 menos, y acá tendríamos la probabilidad de que X sea menor a 2. Sería la probabilidad de que X sea 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1, más, aunque sería solamente eso, ¿no? Porque el 2 ya no estaría. ¿No? Entonces sería solamente eso, de esa forma. Ahora bien, como necesito la probabilidad para esos valores, les reemplazo. Esta acá llegaría a ser 1 menos la probabilidad de que X sea 0. E a la menos lambda multiplicado por lambda elevado a la 0 sobre 0 factorial. Acá sea negativo porque el negativo está delante del paréntesis, ¿no? Cuando sea 1, vamos a tener E elevado a la menos lambda por lambda elevado a la 1 sobre 1 factorial. De esa forma. ¿No ve? ¿Qué me quedaría acá? Tendríamos 1 menos lambda elevado a la 0 es 1 nomás, 0 factorial es 1, entonces quedaría directamente E a la menos lambda. ¿No ve? Menos, y el ultimito, 1 factorial es 1, lambda a la 1 es lambda nomás, entonces lambda por E a la menos lambda. De esa manera. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 es igual a 1 menos E elevado a la menos lambda de 1 más lambda le pondremos. Así. ¿Listo? Si conociéramos el valor de lambda, tendríamos un resultado numérico. ¿No ve? Entonces, esto es. Así, jóvenes. Una consulta. Sí, En la adelante. sumatoria que sumatoria que utilizaba para resolver el inciso A, ¿no debería ser desde el límite inferior 0 en vez de 1? ¿El de este lado? Ah, cierto, perdón. Eso es rosito de notación, ¿ya? No lo he visto. ¿A qué ser? Tienes mucha razón. Gracias. Ahí está. ¿No ve? Porque la sumatoria es de este 0 siempre. Ya, gracias, estimado. Eso es, jóvenes. Si alguien tiene alguna duda, me dice, por favor. Es eso. Bien, entonces continuaremos, ¿ya?
Aquí vamos a decir lo siguiente. Las gráficas de la distribución de probabilidad. Y la probabilidad. ¿Ya? Y la probabilidad acumulada serán de la siguiente forma. ¿Ven? Como tú tienes resultados que son discretos, entonces dentro de su gráfica, ahí tú le asignas una probabilidad al dato. ¿Ya? Ya que obviamente está la variable aleatoria. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tener un dato que sea, no sé, en cualquier lugar. X1, digamos, que tenga una cierta probabilidad. Así. De esa forma, ¿ya? Y va a ser un valor discreto. De esta manera. X2. ¿Ya? Digamos, del otro puede ser acá. Un poquito menos. X3 y así sucesivamente. ¿No? Hasta llegar al XN. Entonces tú le asignas ahí su probabilidad. ¿No? Cada uno tiene su respectiva probabilidad. ¿No? Por ejemplo, del que está con rojito le pondré. Ahí le corresponde la probabilidad de que X es igual a 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es la función acumulada, su gráfica es similar a la de la función parte entera. Aquí le colocamos f de x, ¿no? La acumulada. ¿Ya? Aquí le pondremos x. ¿Ya? Entonces su gráfico pues es similar, ¿no? X1 le pondremos acá, X2, X3, X4 y sucesivamente. ¿No ve? Entonces el primerito puede ser, no sé, desde acá hasta ahí. De esa manera, ¿no ve? Hasta esa parte. A partir que llega ahí, se suma. Hasta esa parte. Luego se va sumando, ¿no ve? En sí nunca va a disminuir, ¿no? Sino que va a ir sumándose. Así de esa forma. Entonces, cuando pidan graficar la función de acumulada, más o menos va a ser una figura de esa forma. Ya porque va continuando. Así, jóvenes. Entonces, esas son las gráficas respectivas, ¿no? De acumulada y también está la que es la de función de probabilidad. De esa manera. ¿Ya? Ahora, tu función de probabilidad generalmente se lo llega a escribir en una tabla, como lo hemos hecho en el ejemplo de la anterior. Acá arriba tú colocas, por ejemplo, la probabilidad de tu variable aleatoria. De esa forma. Y aquí abajo colocas el valor que toma la variable aleatoria, ¿ya? Aunque es al revés. Y arriba se coloca la variable aleatoria y aquí abajo se le coloca su probabilidad. De esa forma. ¿Ya? Con eso tú le vas llenando. De esa manera. Y tú tienes X1, su probabilidad, ¿no? La probabilidad del X1. Tienes X2, su probabilidad del X2. Puntos suspensivos. Así. De esa manera. Entonces, esa es la función de probabilidad. Llegaremos hasta un X sub K. La probabilidad de ese X sub K. Así, jóvenes. Entonces, tu función de probabilidad lo vas a colocar de esa forma, ¿ya? Como una tabla, porque su rango pues no va a ser un número pequeño, ¿no? Sino puede haber una cantidad grande de elementos que pueda cumplir, ¿no? Entonces, eso se refiere. Así, jovencitos, ¿alguien tendrá alguna duda, por favor? La siguiente vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Les voy a preparar una guía de problemas y de la guía de problemas vamos a resolver.
Ya, así vamos a recuperar el tiempito. Bien, entonces si no hay consultas, acá iremos al otro. ¿Ya? Lo pondremos número 2. Y vamos a decirle variable aleatoria continua. ¿Ya? 2, variable aleatoria continua. De esa forma, ¿ya? Y le voy a colocar su definición. Definición. Ya. Él dice esto. Le colocaremos, ya es igualito que una discreta. Una variable aleatoria. Variable. Una variable aleatoria. Aleatoria. X. Así le colocaremos el E. ¿Ya? Es llamada variable aleatoria continua. ¿Ya? Es variable aleatoria continua cuando el rango, le colocaremos cuando el rango de X, ¿ya? De esa forma, cuando el rango de X es un intervalo. Es un intervalo. ¿Ya? Ya no es un valor, ¿no? Sino ya es un intervalo. O una colección de intervalos de la recta real. ¿Ya? De esa forma. Entonces, es eso. ¿Ya? De esa manera. Ya tenemos ese, ¿no ve? Ahora miren, acá a diferencia de este anterior de acá, bueno, el primito que hemos hecho, ¿no? De este, ¿no ve? Nosotros, bueno, más antes, ¿no? Acá, ¿ya? Tenemos lo siguiente, ¿no ve? Dice que era un conjunto finito, ¿no ve? O un numerable, de esa forma. Entonces, la variable aleatoria que correspondía a ese valor, ¿no ve? Estaba dentro de R de X. En este caso de acá, pues el rango ya llega a ser, pues, como dice, un intervalo, ¿no? O colección de intervalos dentro de la recta, o sea, ¿no ve? Como por ejemplo, no sé, puede ser tiempo de espera del autobús, ¿no ve? Digamos, ustedes quieren ir a un lugar B, ¿ya? Y quieren tomar, no sé, un transporte, ya, digamos, no sé, el Pumacatari, digamos, ¿ya? Entonces, llegan a la parada y les dicen que, bueno, ven y no hay nada, ¿no? Pero les dicen que van a llegar en un intervalo de 0 a 20 minutos, ¿ya? O sea, les dicen cada 20 minutos pasa, ¿no ve? Entonces, es posible de que en cualquier instante de tiempo, dentro de esos 20 minutos, llegue el automóvil, ¿no ve? Por lo tanto, pues, hay un intervalo de tiempo, ¿no ve? Entonces, eso corresponde a una variable continua. Así, ¿ya? Ahora, otra cosa, por ejemplo, si es que ustedes trabajan, no sé, con, ¿cómo se puede decir? Con peso o con temperatura, ¿no? Con masa. Entonces, estamos hablando ahí de variable aleatoria continua también. ¿Ya? De esa forma. Entonces, tenemos así. Ahora, acá vamos a decir lo siguiente. Ya, bueno, ahí está la definición directa, ¿no? Colocamos otros dos puntitos como hemos hecho en variables discretas. ¿Ya? Primero, vamos a decir lo siguiente. La función de distribución de probabilidad. La función de distribución de probabilidad se denomina función de densidad. Entonces, se van a recordar, por favor, cuando les hablen de función de densidad,
Están hablando de una variable aleatoria continua, ¿ya? Función de densidad. De esa forma, ¿ya? Bien, ahora, una de las propiedades que cumple esto de acá es la siguiente, que la integral, ¿ya? Integral de las probabilidades, ¿ya? La integral de las probabilidades dentro del rango de X, diferencial de X, porque por formalismo, ¿no? No lo puedo dejar sin diferencial, ¿ya? Es igual a 1. Igualito que hemos hecho para la variable discreta, ¿no ve? Pero hemos trabajado con sumatoria. En este caso, como vamos a trabajar con intervalos, ¿no ve? No podemos agarrar los infinitos números dentro de un intervalo, ¿no ve? Entonces, en ese caso es necesario utilizar un elemento infinitesimal para poder calcular la sumatoria, ¿ya? Y ese elemento que calcula la suma de todos esos elementos que son diferenciales es una integral, ¿no ve? Entonces, por eso dice que la integral de la función de distribución o densidad, ¿no ve? O bueno, de las probabilidades, ¿no? Dentro de todo el rango es igual a 1. De esa forma. ¿Sí? De toditos, ¿no? Del rango de X. Esto de acá, igual que en el ejemplo anterior, me sirve para poder calcular, digamos, un valor dentro de la función de densidad que me falte. ¿Ya? De esa forma. Otra cosa. Acá. Vamos a decir lo siguiente. Le pondremos un puntito. Para la probabilidad acumulada tenemos 2 puntos. ¿Ya? Tenemos cita. Si te piden calcular la probabilidad de que X esté entre un A y un B. ¿Ya? Así le colocaremos. Porque en este caso puede ser desde donde inicie el valor. ¿Ya? Así que le vamos a colocar esto. Tú vas a conocer esos dos valores, entonces tienes que calcular la integral desde A hasta B, ¿ya? De la probabilidad o de la función de densidad de X. ¿No? Como hay que hacer una sumatoria, hay que calcular esa integral de esa forma. ¿Listo? Tenemos ese sitio. ¿Ya? Así, jóvenes. Entonces, para la acumulada, tenemos que integrar desde dos valores, ¿sí? Obviamente, si no me dan el valor acá, entonces yo empiezo a calcular la integral desde donde inicia el rango de la función. ¿No ve? Porque esto tiene que estar dentro del rango de la variable aleatoria. ¿No ve? Entonces, es solamente calcular esa integral. Así. ¿Ya? Aquí colocamos lo siguiente. Las gráficas están dadas de la siguiente forma. De la siguiente forma. Tienen que recordar lo siguiente. Que la probabilidad siempre es mayor o igual a 0. ¿No ve? No puede haber probabilidad que sea menor a 0. ¿No ve? Por lo tanto, es una función que está por encima del eje. De esa forma. ¿Ya? Así que tenemos esto. La gráfica es más o menos de esta forma. Aquí le vamos a colocar su probabilidad. Y aquí vamos a colocar el intervalo, ¿no ve? Si quieres X, de esa forma. Entonces tenemos una gráfica más o menos de esta manera. Así. ¿Ya? Entonces sería de esa forma. De esta manera.
Si lo pintaremos, esto sería la función de probabilidad. De esa forma, obviamente está por arriba del eje X. ¿Necesito? Tenemos esto. Entonces, esa es la probabilidad de X. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la acumulada, pues obviamente hay que ir sumando, ¿no? Entonces, la suma total igual va a dar 1, pero la forma de la gráfica, ¿no? Ya llega a ser pues una gráfica de forma creciente. ¿Ya? Entonces, digamos así, desde A. Hasta B. De esa manera. ¿Ya? Entonces tenemos así. ¿Ya? Obviamente podemos hacer estas gráficas y de hecho, ¿qué vamos a hacer? Ya la gráfica de todo esto. ¿No? Para un caso particular, donde hablemos de una función que puede estar conformada por parábolas, por ejemplo, o tal vez líneas rectas o triangulares. Así, jovencitos, entonces tenemos eso. ¿Ya? Acá. En todo caso, pues el área de estas figuritas de acá es de área 1. De esa manera. Así, jóvenes, tenemos eso. ¿Ya? Ahora, lo que tienen que tomar en cuenta bien, jovencitos, es que cuando les den un problema tienen que ver pues el tipo de variable que están trabajando. Es lo primero. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, les pueden decir esto, ¿no? Tienes una función de probabilidad de esta forma, mira. Vamos a colocarlo, no sé, que vaya, no sé, C, multiplicado por 6x menos 2x cuadrado, digamos. ¿Ya? Si acá te dicen x toma el valor de 2, de 3, de 4 y de 5 hasta ahí, entonces tú sabes que esto es discreto. Pero si dan esto mismo de acá y te dicen que x está entre 2 y entre 7, entonces esto es continuo. No es continuo. Y este es discreto. Entonces ahí te vas a dar cuenta cuánto era la función. ¿Ya? Ahora, si no te dan eso, pues obviamente te van a dar un problema de planteo, ¿no? Entonces tú ves pues el tipo de variable con el que estás trabajando, entonces si es continuo o si es discreto. Porque te pueden dar cualquiera de los dos. Lo primero que tienes que hacer es identificar con cuál estás trabajando. ¿Por qué? Porque si es discreta necesitas sumatoria. ¿Ya? Necesitas sumatoria si es discreta. Pero si es continua, necesitas integral. Entonces tú tienes que saber si vas a trabajar con sumatoria o vas a trabajar con integral. Nada más. ¿Ya? Para acabar este capítulo, lo que nos falta es los conceptos de lo que es esperanza matemática y lo que es varianza. ¿Ya? Y luego vamos a hacer hartos problemas de este tipo. ¿Alguien tiene alguna consultita, por favor? Ya había sido las 4. Ya, creo que no, ¿no? Entonces, la siguiente clasita hacemos lo que es esperanza y lo que es varianza. ¿Ya? Y con eso ya vamos a poder hacer cualquier ejercicio de esta parte. Les agradezco por su atención, jóvenes. Ya, por los que han llegado un poquito tarde. Vamos a empezar un poquito tarde por el hecho de que hay un pequeño problemita administrativo, pero esperamos que se pueda solucionar eso. Ya, de todas formas, pues vamos a seguir trabajando normal. ¿Ya? El día de mañana también. Bien, jóvenes, les agradezco por su atención. Se pueden desconectar, ¿ya? Sé que tienen otra